La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del abogado oficial mayor subrogante de la Secretaría de la Cámara de Diputados, por medio del cual comunica las indicaciones ingresadas al proyecto de ley aprobado en general, boletín 12599-01, que modifica el Código Sanitario para definir el concepto de carne y prohibir dar esa denominación a productos que no sean de origen animal para que esta comisión emita un segundo informe. También hemos recibido un oficio del jefe del Comité Social Cristiano Independiente, por medio del cual informa que en la sesión especial de hoy, lunes 24 de abril, la diputada Gloria Navellán será reemplazada por el diputado Víctor Pino. Hemos recibido también un correo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, por medio del cual informa sobre el estado de las negociaciones con Estados Unidos ante focos de gripe aviar en Chile. También hemos recibido una copia del oficio del Servicio Agrícola y Ganadero, por medio del cual remite glosa 7, partida 13, capítulo 4, programa 1 de la Ley de Presupuesto del Sector Público, año 2023, la cual indica que se informará trimestralmente, una semana después de concluir el trimestre respectivo, las comisiones de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y de Agricultura y de Medio Ambiente y de Bienes Nacionales del Senado, acerca de todos los ataques de bisones y de perros asilvestrados registrados en el archipiélago de Chiloé y sus efectos en la fauna nativa, la ganadería y las aves de corral, siempre que tuviere dicha información. También hemos recibido un informe elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional denominado Proyectos de Ley que tengan relación con la subdivisión de predios agrícolas. Por otro lado, otro informe elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional denominado La propiedad de aguas servidas y el deber de su depuración. Y finalmente, un correo del Secretario Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, APSAG, solicitando una audiencia para relatarles la realidad laboral que se vive hoy por hoy en el SAC, principalmente en momentos en que esa dotación se encuentra altamente tensionada debido a las campañas de mosca a la fruta, influenza aviar, controles fronterizos, plantas faenadoras, la sobrecarga de trabajo que generan las subdivisiones prediales y el cautiverio que tienen que vivir las funcionarias y funcionarios de recursos naturales renovables por culpa de los sistemas de turno en su propio domicilio que no paga nadie, entre otros. Eso es todo lo que hemos recibido, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Aquí no sé si no estamos Diputado poniendo atención, Rato. pero gracias, presidente. El tema de los perros asilvestrados, algo... Sí, el número 4. Pero si es... lo pudiera reiterar. Ya, por favor. Se lo puede hacer llegar al diputado Rato, por favor. Y yo le pido también, señora secretaria, si nos puede enviar al chat de la comisión el correo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales sobre el estado de las negociaciones de Estados Unidos de gripe aviar y saber si es que esto está actualizado el día de hoy o si fue un informe que se envió antes de que Estados Unidos levantara la prohibición de exportación y la llevara a una autorización por provincias. Saber cuál es el estado de ese informe realizado por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales. ¿Alguien más sobre la cuenta? Diputado Jürgensen, vamos a poner su proyecto a la carne, no se preocupe. Muchas gracias, presidente. No era por eso, ¿No? pero se lo agradezco. No, es por otra, lo mismo, siguiendo un poco lo que comentaba el diputado Jorge Ratke. Muchas veces hablamos en esta comisión con respecto al problema que existe en el país, especialmente en el sur, en las zonas ganaderas, con respecto a los perros asilvestrados. Y se han iniciado varias iniciativas al respecto, incluso las hemos tratado en esta comisión y han quedado entrampadas sin seguir su tramitación por alguna razón u otra. Quizás esta comisión en este periodo se haga cargo de este problema y por acuerdo de todos los participantes de la comisión o recogemos uno de los proyectos que están ingresados o presentamos uno en conjunto para que eso de frente se tramite alguna vez por toda, presidente. Era sugerirle nada más que eso. Gracias. Muchas gracias, diputado Jürgensen. Pedirle a la Secretaría si nos puede ver, por favor, cuáles son los proyectos en materia de perros asilvestrados que efectivamente en la región de los lagos, la región de los ríos, causa mucho problema al matar, sobre todo al ganado, ¿no es cierto? Diputada Nullado. Con respecto a la cuenta, la solicitud que hacían los funcionarios del SAC, esa es una audiencia que ellos requieren en la comisión, ¿verdad? Sí.
Entonces sería importante a lo mejor establecer acuerdo o de acuerdo a alguna fecha que usted podría indicar para que se le pudiera responder a ellos también. Sí, mire, Muchas gracias. muchas gracias, diputada Nullao. Iba a ser exactamente ese punto. Esperemos que la diputada Bulne apague el eco. Esta semana, ya, pues apáguelo, pues. Ya. ¿La puede eliminar a la diputada Nullao del Zoom? Perdón, la diputada Bulne. Arriba, la primera ya. Ahí. En los tres puntitos de arriba. Por mientras, por lo menos póngalo sin volumen. Esta semana el gobierno le puso a discusión inmediata el proyecto de ley, o suma urgencia, no sé, respecto de los derechos de agua, del aumento del plazo de los derechos, de la inscripción de derechos de agua, que vamos a ver hoy día y mañana hasta total despacho. Y a la vuelta de la distrital, diputada Nullao, vamos a tener principalmente para votar el tema de la carne dentro de las próximas 2 semanas. Vamos a dejar los lunes para audiencia, vamos a invitar a los funcionarios del SAC, vamos a invitar a otras organizaciones que nos han estado escribiendo también pidiendo audiencia y vamos a tener que probablemente seguir con la tramitación de su proyecto y el de la diputada Veloso y poner en tabla y fijar una fecha máxima, o sea, y en una sesión despachar el tema de las carnes como denominación. El proyecto que busca definir el concepto de carne y prohibir esa denominación a productos que no sean de origen animal. Volvió de vuelta con indicaciones en la sala. Pero mañana fijamos bien, voy a ver con una propuesta al menos para la vuelta a la semana distrital. ¿Alguien sobre puntos varios? Diputada Bulnes y después diputado Jürgens. Corto. ¿Cuándo se piensa que va a estar en tabla el proyecto de abigeato en la sala? Ya, perfecto. Tengo la respuesta. Gracias. No, el problema que tenemos depende. Si usted nos ayuda a colaborar con el gobierno para que le ponga urgencia, a la brevedad. Hablaremos. Cuando nosotros sepamos, porque sabemos generalmente una semana antes de la cuenta o el día viernes a más tardar. Le pido que... Perdón, es porque la verdad me pienso que se han tramitado en la Cámara muchos proyectos que van a incidir en el Código Penal. Y dado que se está discutiendo la reforma del Código Penal, siempre me entran muchas dudas de trabajar en paralelo cosas que tienen que trabajarse en conjunto. Por eso preguntaba, porque en realidad es un proyecto que debería integrarse dentro de la reforma del Código Penal. Efectivamente, y esperamos que sea aprobado y sea incorporado después por la Comisión de Constitución estas normas más severas en materia de delito de abigeato. Ahí le vamos a pedir su ayuda, diputada Bulnes. Diputado Jürgensen. Gracias, presidente. Presidente, hace unas par de semanas atrás el Ministerio anuncia que Chile estableció un plan de cooperación y asistencia técnica para el agro con la República Dominicana, Haití y Cuba, para impulsar y mantener la transferencia de conocimiento, como también fomentar desarrollo productivo para el futuro. La verdad, a mí me sorprende ese convenio, en fin, porque no son los mercados que estamos buscando para ponernos nuestros productos, presidente, y la verdad creo que dista mucho la agricultura que se pueda desarrollar en esos países con respecto a la nuestra. O sea, no hay ganadería, no hay lechería, tampoco hay fruticultura, tampoco hay industria vitivinícola, en fin. Entonces, por tanto, me gustaría que por acuerdo de esta comisión se le consulte al Ministerio de Agricultura y nos explique de qué se trata este convenio, cuánta plata involucrada hay en el fondo y cuál es el beneficio que podríamos tener nosotros como sector agrícola o como país agrícola frente a esas economías que no tienen nada que ver con la nuestra, presidente. Perfecto. Muchas gracias. ¿Le parece la comisión oficial al Ministerio de Agricultura? Sí. Acordado. ¿Alguien más sobre puntos varios de la cuenta? Iniciando la orden del día, el objeto, la siguiente sesión tiene por objeto tratar en primer lugar recibir a la directora del SAC respecto a señora Andrea Collao respecto de
del estado actual en el que el país se encuentra respecto a la gripe aviar. Eso va a ser la primera mitad de la sesión, y la segunda mitad es iniciar la discusión del proyecto que vamos a citar hasta mañana, total despacho, de ley originado en mociones que prorroga el plazo establecido en la ley en el Código de Aguas en materia de inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas con urgencia calificada de suma. Para iniciar el primer proyecto, no sé, directora, le doy la palabra a usted, a doña Andrea Collado, para iniciar el análisis del estado actual en que se encuentra la gripe aviar en nuestro país. Señora directora, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas presentes. Contarle efectivamente que me acompaña Carlos Orellana, quien es el jefe de División de Protección Pecuaria, área que lleva a cabo esta emergencia, pero también decirles que hoy día la situación es que la enfermedad se encuentra presente en las 16 regiones del país. También en esta situación nosotros ya nos hemos percatado del impacto que está generando y hemos establecido diferentes, es como que dentro de la emergencia tenemos distintas emergencias, ¿no? Estamos hablando de que nos encontramos en un tema con las negociaciones internacionales, la apertura de los mercados. Sí. Ya. Por una parte tenemos las negociaciones internacionales que efectivamente terminaron bien con Estados Unidos y el mercado también está abierto en la Unión Europea y con otros países estamos negociando todavía, pero también entender lo que significa. Nos juntamos con la industria, Chile Carnes y también las asociaciones de huevos y estamos llevando el tema desde el Ministerio de Agricultura para juntar a otros actores, lo que nos parece fundamental, porque efectivamente nosotros vemos el aspecto sanitario, pero esto ya está teniendo otros impactos que es, por ejemplo, el tema de la vacunación y un posible impacto en las exportaciones versus la protección que tiene que tener el gremio avícola, que efectivamente tiene otros intereses. Hoy día efectivamente tenemos aves, planteles avícolas que están gravemente afectados por sobre 200.000 aves. Entonces sabemos el impacto que está generando y por eso el Ministerio ha tomado la decisión de articular con otros actores, que es lo que se ha ido llevando a cabo en este tiempo y también, como decía, con el Ministerio de Ciencias, porque hoy día lo que necesitamos también es tener la claridad respecto de una posible vacunación. Ahora próximamente se va a llevar a cabo un seminario de la OMSA y ahí también todos los países estamos en la misma situación y también creemos que se va a avanzar en términos de tomar ciertas decisiones con respecto a una vacunación y que finalmente puedan dejar abierta la posibilidad de no perder la calidad de libres, que significaría una vacunación hoy día, perder la calidad de libres y empezar a negociar con cada país desde cero los requisitos. Entonces, efectivamente, hoy día tenemos visiones contrapuestas quizás, nos hemos juntado, lo que quiero dejar claro es que nos hemos juntado con los gremios afectados, pero también vengo de una reunión y por eso llegué justo con la Central Autónoma de Trabajadores por el impacto que está teniendo y los despidos masivos de cerca de 500 trabajadores. Bueno, en esa reunión se planteó un tema de falta de información. Quedamos de hacer una mesa técnica que ya está citada para el 5 de mayo. Creemos que es súper importante y asumimos que como servicio hemos llegado a un relato comunicacional. Sentimos, primero privilegiando, no sé, como partió en temporada estival, ciudadanos, dueños de aves de corral, y el tema de los mercados, pero finalmente los trabajadores de la industria hoy día están manifestando que les falta información y nosotros pensábamos que eso estaba siendo abordado por la empresa. Entonces, hoy día sentimos que es muy importante volver a captar, porque efectivamente son los trabajadores los que están siendo que temen por su salud en definitiva, y también les planteamos que con salud el protocolo que nosotros hemos establecido tiene que ver con ya no informar un caso positivo, sino que el caso sospechoso, con el objetivo de que salud se haga presente y empiece a hacer la vigilancia y todo el operativo que corresponde. Decir que seguimos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Salud, estamos trabajando las bases de datos con INDAP que nos puedan ayudar con las personas, con los dueños de los traspatios, con el objeto de coordinar la información. Y bueno, ya siento que le hemos mostrado la plataforma que tenemos en la página web. Esa hoy día nos indica que tenemos las 16 regiones, 46 especies positivas, sin contar los lobos marinos, y estamos con 9 planteles industriales. Y ahora, ¿está todo bien?
¿Es esa la...? Sí. Sí, Vamos, Carlos va a presentar donde damos a conocer mayormente el estado situacional. Carlos. Ya. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor presidente. Tal como dijo la directora, esta es la tercera vez que venimos a esta comisión y en un periodo desde el mes de diciembre hemos visto la progresión de la enfermedad. Lo primero es manifestarle que estamos frente a un hecho inédito en la historia de la zoosanidad de este país y me atrevo a decir que incluso del mundo. Nunca los países se habían enfrentado a una situación zoosanitaria tan compleja. Quizás lo más en nuestro país cercano podría ser la situación de aftosa en los años 80, pero nunca habíamos tenido un evento sanitario que involucrara las 16 regiones del país, que involucrara aves silvestres, que involucrara aves de traspatio y además aves comerciales. Por lo tanto, lo primero es situar de qué estamos hablando, además de que estamos hablando de una enfermedad que hoy día está presente en cuatro continentes, en el único que sigue no estando presente es Oceanía, y comentarles solo como elemento de contexto que a la fecha de hoy la Organización Mundial de Sanidad Animal notifica que en todos los países del mundo se han sacrificado alrededor de 280 millones de aves, ¿ya? Principalmente aves de postura. Por lo tanto, esto está teniendo un impacto en la cadena productiva avícola no menor. Ahí hay una línea del tiempo que, si ustedes recordarán, parte con el evento en Arica, en Pelícanos, en el mes de diciembre, y al día de hoy, tal como decía nuestra directora, tenemos todas las regiones afectadas. Las dos últimas fueron las regiones del extremo del país, primero Magallanes y después la región de Aysén. Y ustedes en sus respectivos territorios saben que los casos más o menos que se han ido presentando. Por lo tanto, esta línea del tiempo lo primero que quiere manifestar es que en un corto periodo de tiempo hemos visto una progresión bastante rápida de la enfermedad y eso ha llevado a que nosotros continuamente tengamos que ir modificando la estrategia sanitaria. Y el plan de contingencia se va ajustando en la medida de la presentación de la enfermedad. Al principio la presentación del cuadro era básicamente en las aves de las zonas costeras y hoy día podemos ver que la enfermedad está francamente en el Valle Central. La siguiente, por favor. Ese es el dashboard que se encuentra hoy día publicado en nuestra página web, que es un elemento de consulta que además permite desplegar las bases de datos. Ustedes pueden ver ahí que tenemos 105 traspatios positivos y 9 planteles industriales. Quizás en el caso de los planteles industriales es lo que hemos visto con mayor impacto en el último tiempo en términos de la afectación del comercio exterior y lo que ha provocado también un efecto mediático es la afectación en mamíferos marinos, encontrándonos hoy día hay animales que son de tuición del Servicio Nacional de Pesca, con afectación en los marinos, nutrias y una especie de delfín que se llama, bueno, aparte de un delfín propiamente tal, y una especie que se llama marsopas, ¿ya? Por lo tanto hay alrededor de 5 mamíferos afectados. La siguiente, por favor. Esto entonces, nosotros les comentábamos que el primer caso es del 5 de diciembre del 2022 y abril del 2023 ustedes pueden ver que las especies afectadas son alrededor de 40, la mortalidad en aves silvestres, la que está señalada ahí, la muestra en aves silvestres, la mortalidad en aves silvestres alrededor de 24.000 individuos y las regiones que concentran mortalidad en aves silvestres son Arica, Parinacota, Antofagasta y Valparaíso. Recordar que en la segunda quincena de este mes se produce el retorno de las aves migratorias al hemisferio norte, por lo tanto ya estamos viendo ese fenómeno. Por otro lado, hay que considerar que en el mes de febrero la afectación por los incendios forestales provocó una alteración del movimiento en las aves y probablemente eso gatilló una mayor exacerbación en los planteles del Valle Central. Y otro hito y dos hitos importantes que han ocurrido son el caso en humanos. Recordemos que tenemos un caso en humanos en la ciudad de Tocopilla, persona que todavía está con un cuadro de gravedad y conectada a respiración extracorpórea, y
por otro lado, el cierre de los mercados de exportación que ocurrió cuando tuvimos el caso en el primer plantel comercial. La siguiente, por favor. Eso es algo que no se ve muy bien, pero si lo pudieran ver bien, hay una secuencia de los animales, de los aves silvestres que han sido afectadas, y esto es un dato que no es menor, porque esto está absolutamente todo tabulado, y ya es algo que ha sido destacado porque en paralelo, o en un ratito más, la sesión de medio ambiente también tiene citado al SAC, y es algo que probablemente en esta comisión, porque no es su foco, no se ha dado tanto, pero hay una tremenda preocupación por el impacto que va a tener la influenza aviar en la vida silvestre. Efectivamente, esto va a provocar alteraciones ecosistémicas importantes, tanto en aves como lo que va a ocurrir en mamíferos marinos. La mortalidad de los marinos es una cifra importante, y también la afectación que está ocurriendo en pingüinos. ¿Ya? La siguiente, por favor. Eso es más o menos lo mismo. Si ustedes pueden ver, nosotros tenemos una secuencia cronológica de cómo han ido cayendo las distintas especies. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación sanitaria al día de hoy en el continente? Hoy día todos los países de la región tienen presencia de influenza aviar, salvo Paraguay y Brasil. Todos los países tienen un grado de afectación importante, y cada uno de los países ha ido abordando esta situación de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a su situación productiva y epidemiológica. Hay algunos países que ya tomaron la decisión de vacunar, pero son países que principalmente no tienen comercio exterior, por lo tanto el hecho que tomen la decisión de vacunar no afecta sus exportaciones. La siguiente, por favor. Ahí ustedes pueden ver un histograma que lo que busca es presentar la distribución de acuerdo a la semana epidemiológica de los brotes diarios de influenza aviar, y si ustedes pueden ver, en el mes de marzo se observa un pic importante en los predios de traspatio, y esos pics son los que nosotros asociamos a los movimientos de aves que pueden haber ocurrido en la zona centro-sur producto de los incendios. La siguiente. Esa tiene algo abajo, pero que va en relación a lo mismo. Son los brotes acumulados de influenza aviar. ¿Qué es lo que hemos considerado y que un poco decía nuestra directora? Al principio partimos con una comunicación de riesgo muy enfocada a lo que estaba ocurriendo, que era el verano, y por lo tanto la comunicación de riesgo básicamente estaba enfocada a los bañistas y a esta frase que muchas veces escuchamos: no tome contacto con las aves, no las mueva y notifique al Servicio Agrícola y Ganadero. Pero hoy día lo que debiéramos enfatizar, y es lo que estamos marcando el punto, es que nuestro público objetivo hoy día debieran ser los productores de traspatio, que evidentemente debieran manejar sus gallinas estabuladas y con algunas prácticas que son bastante simples, que ya hemos señalado en esta comisión, como por ejemplo no darles de comida sin estar presente el productor para que no tomen contacto con las aves silvestres. La siguiente, por favor. Tal como mencionaba nuestra directora, creemos que hay muchas preguntas que deben ser abordadas por la comunidad científica, entre ellas qué va a pasar con la fauna, por qué algunas especies son más afectadas que otras, y por lo mismo formamos un comité científico con la academia que busca conducir el proceso de investigación que debe existir asociado a la presentación de influenza aviar en el país. La siguiente, por favor. En algún momento, creo que fue en la segunda comisión, yo mencioné el probable impacto que iba a tener esta enfermedad en términos y la asimilaba, si bien no son lo mismo, a la situación que en algún momento ocurrió con el virus ISA. Yo creo que tenemos que ser capaces de tener una visión más prospectiva de lo que va a pasar aquí, en el sentido de que debiera surgir una industria 2.0, una industria que cumpla con otros estándares de bioseguridad que son importantes en el país, ya que en nuestro caso nos llevó a redactar la resolución exenta que está mencionada ahí, que es de fecha del 7 de abril, y que crea el sistema oficial de bioseguridad en los establecimientos pecuarios y fija estándares mínimos que deben cumplir las personas que se dediquen a esta actividad.
y creo que será la última. Eso por mi parte, señor presidente. Muchas gracias, director. Muchas gracias por la presentación. Ronda de preguntas, diputada Emilia Nuya. Quisiera preguntar, porque hay una mirada y también una recomendación amplia respecto a lo que ustedes han podido establecer hoy día, pero me gustaría que se pudiera también adentrar en la pequeña agricultura y donde están también los pueblos indígenas, que ellos tienen una crianza menor. En aquellos días que ustedes también emitieron tal vez esa resolución, señalaron de que había que llevar a cabo un registro. Todo el mundo está preocupado por aquel registro que es el RUP. Por lo tanto, sería importante el poder explicarlo, porque lo que les preocupa a toda la gente en el campo, nosotros que tenemos una crianza de 30, 40 aves, en otras tienen menos, otros tienen una mezcla de patos, gansos, pavos y también tienen aves en menor cantidad. Entonces, cuando nosotros queremos y le indicamos que ustedes tienen que tener este registro ante el SAC y que este era obligatorio, como lo que le habían respondido a la comisión a través del presidente, igual nos preocupa, porque si hubiese sido obligatorio, también debieran haber habido tiempos de forma gradual, donde se trabaja con la pequeña agricultura, INDAP y otras instituciones del agro, de establecer coordinaciones, porque hoy día las personas están muy preocupadas, asustadas, porque no saben de qué manera ellos van a poder llevar a cabo este registro. Pero lo más preocupante es, tal vez serían esas recomendaciones que a lo mejor ustedes han hecho para los grandes productores, que ellos lo tienen muy claro, y lo que decía la directora, hay muchos que todavía están esperando también más información, y en peores condiciones está la gente de los sectores rurales. Por esa razón es importante, si bien esa mesa que van a sostener de trabajo les va a permitir a las grandes empresas, a los grandes productores, pero los pequeños, ¿qué hacen? Porque también si hay una recomendación, decir, deben estar todos encerrados bajo cierto estándar, que es lo que estaba señalando en la última exposición, en realidad no sé qué es. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullao. Primero, antes de volver a la gripe aviar, sobre el tema que planteaba, sobre el RUP que planteaba la diputada Nullao, efectivamente, a todos los que estamos acá, me imagino, nos han hecho llegar la preocupación los productores de que es obligatorio, y además uno tiende a creer quizás que por el tema de la gripe aviar esto se agilizó. Nos gustaría escucharlo a usted respecto de esa obligatoriedad, de qué rige, de cuándo regiría, de si hay algún tipo también de gradualidad, porque evidentemente sobre todo a los pequeños productores, a los parceleros que se ven en un lío grande por este RUP. O sea, antes de retomar, ya ir a las palabras pedidas después para la gripe aviar, si pudiese explicar este punto, no sé, directora, usted. Sí, bueno, por su intermedio, presidente, puedo decirle que esta normativa tiene bastante tiempo, o sea, cerca de 20 años, y en el fondo, efectivamente sí, nosotros veníamos trabajando incluso con INDAP en los operativos que se hacen, o sea, el tema de la inscripción y del RUP. Ahora bien, hay mucha gente que quizás cuente ya con el RUP, pero no lo desconoce, porque efectivamente se ha participado en estos operativos. Hoy día nosotros empezamos a tirar la publicidad en el fondo del tema, porque también es importante, y como le también decía al principio, cuando nos enfrentamos a esta emergencia, también es importante reconocer dónde están las aves de traspatio, y ahí hemos tratado de consolidar información y sistematizar junto con INDAP, pero efectivamente es una norma que ya estaba hace mucho tiempo. Como digo, hemos trabajado en los operativos en conjunto, y ahí incluso con INDAP podíamos inscribir en cada uno en sus respectivos listados. Pero, Carlos, si tú me puedes complementar. Sí, señor presidente, bueno, la normativa tal como señala la directora es muy antigua, y probablemente lo que causó confusión, diputada, es que se hizo más manifiesta ahora. Nosotros acabamos de generar un viral. Suena raro que generemos un viral por una enfermedad viral, pero siempre les digo que hoy día el WhatsApp es un mecanismo súper eficiente de llegar hasta los más profundos rincones. Este viral tiene alrededor de 1 minuto y explica muy claramente qué es lo que existe y qué es lo que tienen que hacer. Para tranquilidad de todos nuestros pequeños productores,
esta es una normativa que en ningún caso busca sancionar a las personas que no lo han hecho, sino que lisa y llanamente el tener los datos frente a un foco de la población adyacente facilita mucho la intervención. Y por otro lado, como he mencionado en esta comisión, existe un seguro para los pequeños productores, un seguro que tomó la gran empresa de este país, que no tiene costo para los apicultores, y eso es súper importante llegar al dato real, no tienen que pagar una prima, y ese seguro cubre los eventos de mortalidad atribuibles a influenza aviar con una resolución de sacrificio. Por lo tanto, lo que busca es que las personas denuncien en forma oportuna. Y lo que más nosotros pedimos es que las personas hagan esa denuncia, porque quedarse con las aves, lo que les va a ocurrir son dos situaciones. Uno, que efectivamente las aves van a morir igual, porque esto es un cuadro superagudo. Y dos, van a perder la posibilidad de que las compense el seguro, porque el seguro, insisto, cubre solo las aves que son ordenadas sacrificar. Espero con eso haber aclarado, y le voy a dejar a alguien que me pueda compartir el WhatsApp y les comparto el viral, más allá de que se explicó en forma formal. Perfecto, don Carlos. Lo veo después directo Sí. con la Secretaría nos envía a nosotros el tema, pero les quiero pedir un favor. Yo entiendo la urgencia del tema del RUP, pero estamos citados después a un proyecto que tiene suma urgencia, entonces ojalá que hagamos preguntas sobre el tema de la gripe aviar, que es el tema más... Y pedirle a todos que seamos rigurosos en preguntas lo más acotadas posible, porque hay varias personas que han pedido la palabra: diputado Donoso, diputada Labra, diputado Badilla, y seguimos inscribiendo. Diputado Donoso tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, comisión. Director, usted al principio de la exposición planteaba lo que le había dicho la CUT sobre la comunicación de riesgo, básicamente. Pero me imagino que la conversación con la CUT puede haber sido un poco más amplia. ¿Usted tiene la cifra de cuántos planteles han cerrado, cuántas personas han sido desvinculadas? ¿Cuál es la afectación en mano de obra, en personas que han perdido su trabajo? Uno, no me quedó tan claro, venía escuchándolo de manera telemática, cuántas aves fueron sacrificadas o cuántos planteles han sido afectados, porque a la vez en la historia de este país, normalmente en crisis como esta, el Estado se ha hecho cargo. O sea, recordemos que la fiebre aftosa hubo una ley en que los animales sanos que eran ordenados a sacrificar por el Servicio Agrícola y Ganadero eran pagados. Esa atribución se mantiene en las atribuciones de la dirección del SAC, pero sí requiere la disposición de Hacienda para que estos recursos estén. Y hoy día estamos solo actuando en el plano de un seguro que contrataron las mismas empresas, pero no estamos haciendo cargo de la afectación real de esta situación, en cuanto a que no son empresarios los afectados, sino que es el país afectado, ya que esto tiene un sinnúmero de efectos ya en la empleabilidad, en el costo de huevo y carne, en la posibilidad de que esos planteles vuelvan a producir, porque en la situación actual nadie en su sano juicio volvería a comprar sus gallinas si no tiene cómo controlar la situación. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es perder esa capacidad productiva en zonas del país que muchas veces es la forma de vida que tienen. Esa es la duda. O sea, básicamente, números, cuántas personas han perdido el trabajo, cuántas aves efectivamente hemos sacrificado, y qué conversación hay con Hacienda para hacer efectivas las atribuciones y en el fondo que el Estado tome una acción más activa en la recuperación de esta crisis. Muchas gracias, diputado Donoso. Vamos a juntar algunas preguntas. Diputada Labra. Presidente, súper concreto, en algunos países se habla de vacunar a las gallinas. Quería consultarle aquí al SAC qué opinan como una solución posible y qué tan factible lo ven en caso de que esto se pueda evaluar como una solución a la gripe aviar. Gracias. Muchas gracias, diputada Laura, sobre todo por lo conciso de la pregunta, diputado. Dice relación con lo que preguntó el diputado Donoso. Ya, diputada Bulnes. Es una pregunta bien de dueña de casa, presidente. ¿Qué proyección tiene de la duración de esta gripe? ¿Cuánto tiempo se calcula que va a permanecer? Porque me parece que tenía que ver mucho también con el verano y con el tema de las aves migratorias. Entonces, esa es una pregunta probablemente imposible de contestar, pero si hubiera respuesta...
Muchas gracias. Yo solo complementar la pregunta de la diputada Labra respecto a la vacunación. Saber si es que usted mencionó que va a haber una reunión luego, no sé cuándo, de la OMSA, que posiblemente uno de los temas que se va a tratar va a ser el tema de la vacunación de distintos tipos de aves, principalmente me imagino la gallina y los pavos de aves comerciales. Saber si es que el SAC tiene, por ejemplo, adelantada algún tipo de aprobación en materia de distintas vacunas, si es que hay empresas pidiendo autorizaciones, si es que ustedes de forma proactiva han empezado a certificar esto, porque si Chile toma la decisión de vacunar a su ave, saber en el fondo no demorarnos, ¿no es cierto?, en las autorizaciones que necesariamente el SAC va a tener que realizar para efectos de aprobar las distintas vacunas. Ahora sí, directora, le doy la palabra. Por su intermedio, doy respuesta a la pregunta del diputado Donoso y la diputada Labra. Bueno, la reunión que sostuve hoy día fue con la CAT, la Central Autónoma de Trabajadores. Sí, bueno, ellos son de la empresa AgroSuper. Alrededor de 500 trabajadores han sido desvinculados. Y la cantidad de aves que han sido sacrificadas son 800.000 aproximadas. Contarle que son 9 los planteles industriales que se han visto afectados y efectivamente la preocupación de nosotros y como ministerio ha sido también sentar en la mesa de esta reunión a personal específicamente del Ministerio del Trabajo. Nos estamos coordinando con Corfo y con Banco Estado, pero desde el Ministerio, porque efectivamente cada uno hoy día debe empezar a ocuparse de sus temas y creemos que es súper importante. Ahora nuestra misión es determinar el impacto y ir mirando eso. Pero también en la norma que usted me señala de las indemnizaciones, que eso se refiere a animales sanos. Y hoy día, de acuerdo a los protocolos, estando determinada la enfermedad, estamos hablando de aves enfermas. Entonces, es distinta la hipótesis. Disculpe, directora, usted ordena sacrificar el plantel completo de animales sanos. Sí. Porque hay aves que se encontraron afectadas. Por lo tanto, el 90% para el caso, el 99% para el caso son animales sanos, ordenados sacrificar por el Estado. Bueno, y yo tengo una opinión distinta y que tiene que ver con los protocolos sanitarios que rigen y cómo se considera, y lo puede explicar después Carlos, el plantel en el minuto que se detecta un positivo. Pero lo podemos ver. Y en segundo lugar, el tema, y que tiene mucha razón, cómo avanzar y recuperar la industria cuando tenemos que avanzar en una bioseguridad y que los dueños de aves de traspatio, si es que en el minuto que el Estado o alguien llegara a reponer o él mismo llega a levantar su industria, no puede con las condiciones de hoy día de bioseguridad. Entonces, por eso también estamos trabajando con INDAP y como le decía, en esta cosa más integrada. Respecto a la vacunación, efectivamente hay dos grandes quizás intereses distintos. Uno es la empresa avícola, que efectivamente siente que la vacunación puede ser un camino, versus la empresa de exportación de carne, que visualiza la pérdida del requisito y efectivamente perder una condición de libre, que vamos a ver cómo nos va en la OMSA y si cambia ese criterio. Ahora, respecto a la vacunación, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Ciencia para que también nos dé una opinión más fundada. Efectivamente, nosotros hemos hecho nuestros análisis, los pros, los contras. Hoy día no existe una vacuna. Respecto a la pregunta del diputado en torno a si hemos adelantado, hoy día no hay ningún laboratorio que haya manifestado el interés, pero vamos a tener, por cierto, y también estamos tratando de visualizar, y por supuesto que si se toma esa decisión, van a salir las autorizaciones lo más adelantados posible. Y el tema de la proyección de la diputada. El tema de la proyección. Efectivamente, esto llega con ocasión de las aves silvestres, pero hoy día esas aves que van en retirada, nosotros no podemos pensar que se van a ir las aves silvestres y la enfermedad se va a ir. Efectivamente va a quedar, va a ser un tema que
que se va a transformar en algo que no se va a ir. Entonces, por eso que tenemos que encontrar las soluciones y avanzar en la medida de bioseguridad. Por eso la resolución, juntarnos con la industria y empezar a bajar esta resolución grande de que cree el marco y avanzar también después en la posterior fiscalización de estas medidas. Si me permite, para que Carlos me pueda complementar. Sí, referente al tema de la vacunación, nosotros formamos un comité asesor de vacunas hace más de un mes con todos los representantes, incluyendo las dos visiones de la industria de postura y la gran industria de exportación, también con los pequeños agricultores, porque efectivamente aquí conviven en este ecosistema productivo todas estas realidades. Lo que vamos a tener que encontrar es precisamente cuál es el mejor camino. Quiero mencionar que esta no es una decisión fácil porque además es técnica, ¿ya? Técnica en que el país tiene que tomar una decisión si la tomara hoy día de vacunar o no vacunar. Quiero decirles que en el continente han vacunado países como Ecuador, como Perú, que no tienen una industria avícola desarrollada, pero sí, por ejemplo, no ha vacunado Argentina, que es un país exportador. El tema es que, y para hacerlo bien simple, un país que vacuna pierde un año comercialmente, porque todos los mercados se van a cerrar, ¿ya? Todos los mercados se van a cerrar. ¿Cuál es nuestra apuesta? Es que eventualmente en esta reunión que menciona nuestra directora, que es en el mes de mayo, a finales del mes de mayo, haya un cambio a nivel mundial y se permita la vacunación siendo compatible esto con el comercio, ¿ya? Pero también hay que ser muy responsable de decir que esto es como el COVID. No porque uno se vacune, no se va a enfermar. ¿Ya? Por lo tanto, esto no es vacuno y tiro la bioseguridad a la chuña y dejo las puertas abiertas y no instalo cortinas, no permito, restringo el ingreso de aves silvestres porque la vacuna no está demostrada su eficiencia, 2, tiene interferencia diagnóstica y 3, no ha demostrado ser 100% efectiva como no lo es ninguna vacuna. Ya referente a la proyección, es imposible hoy día hacer una proyección, lo que sí estamos viendo es efectivamente el movimiento de las aves migratorias. Sí podemos decir que lo más probable es que al menos durante este año la enfermedad nos debiera acompañar con distintos niveles de intensidad y también decir, voy a hacer el link con la vacuna, que el uso de la vacuna significa lisa y llanamente que nosotros vamos a reconocer que la enfermedad pasa a ser endémica. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a convivir con la enfermedad en lo sucesivo. Eso. Sí, comentar, es algo que ha pasado bien rápido, pero también lo manifestó el presidente. Hay gestiones comerciales respecto al tema de influenza aviar. Se reaperturó el mercado de Estados Unidos. Comentarles que la segunda semana tenemos una delegación de Estados Unidos de 4 miembros del USDA que nos viene a auditar y por lo tanto esto tampoco es un cheque en blanco. Vienen a verificar lo que nosotros como país hemos hecho y comentar que en el caso de México, que es un país que también es un país avícola de importancia, México lleva muchos años vacunando y es el país en Latinoamérica que siempre ha tenido influenza aviar en forma endémica. Por lo tanto, de alguna manera queda demostrado que el uso de la vacuna puede ser una alternativa, pero que los países tienen que discutir científicamente su uso. Gracias. Perfecto, muchas gracias Andrea y Giancarlo. Dio la palabra al diputado Badilla. A mí solo me gustaría dejar planteada una duda respecto a lo que se acaba de decir. Y es que si ya hay países de América Latina que están vacunando, 4, saber si desde el SAC se está adelantando el proceso de certificación de las vacunas para que llegado el hipotético momento donde se pueda vacunar, lo hagamos y no partamos ahí con la burocracia, ¿no es cierto?, propia del Estado que puede demorar la implementación y obviamente seguir perjudicando a los pequeños productores. Diputado Badilla y después diputado Ratberg. Dos o tres reflexiones. Directora, en relación a lo primero que preguntaba el diputado... El micrófono, diputado, no se escucha. Ahora me van a escuchar, fuerte y claro. No, en relación a lo que planteaba el diputado Donoso, respecto de el sacrificar al plantel completo. El testeo no es al 100%. O sea, un plantel, o sea, un galpón de 10.000 gallinas, yo de verdad, directora, creo que difícilmente van a testear 100. Imposible testearlas a todas. Entonces, esto porque creo que tiene mucha importancia. Insisto en lo que plantea el diputado Donoso.
La orden del SAC es sacrificar el galpón completo o el plantel completo, cuando el testeo es muy insignificante. Entonces, esto cobra mucha importancia en relación a las compensaciones o las indemnizaciones que debiera entregar el Estado por el sacrificio de aquellas aves que no están infectadas. Creo que no es menor. Lo segundo, no ha pensado el Ministerio o el Servicio recomendar decretar estado de emergencia agrícola o avícola focalizada, porque, directora, presidente, por su intermedio, de las 800.000 gallinas sacrificadas, según lo que usted nos acaba de decir, 600.000 están localizadas en una sola comuna, la comuna de Florida, provincia de Concepción, región del Biobío. Entonces la pregunta es, ¿está pensando el servicio recomendar decretar estado de emergencia agrícola o avícola? Y tercero, cuando ustedes plantean algunos instrumentos a través de la Corfo y Banco Estado, ¿en qué están pensando concretamente? ¿Créditos, subsidios, no sé, qué medidas concretas? Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Badía. Diputado Radbeck, después diputada Laura. Bien, muchas gracias, presidente. Saludarlo a nuestro invitado. Bien breve, porque ya el diputado Sergio Bobadilla hizo mención respecto de la emergencia agrícola. Creo que hay que decretarla por cuanto eso libera recursos de algunos ítems. Yo sé que finalmente los recursos salen del mismo fondo, digamos, que es el presupuesto nacional, pero eso permite poder activar, ¿no es cierto?, y poder destinar recursos fáciles de unos ítems a otros, e incluso los propios gobiernos regionales pueden colaborar en ese tipo de cosas para poder tomar medidas rápidas. Sabemos que ya usted dice puede ser una enfermedad endémica, que se quede, digamos, y punto. Pero coloquémosle límites, coloquémosle cerco, circunscribámosla, no que está la posibilidad de que finalmente se siga extendiendo, y para eso tenemos que tener una acción rápida. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que muchas veces las decisiones tardías generan que los efectos posteriores sean mucho más caros de lo que hubiese significado si hemos tomado una decisión rápida respecto a ese tema. Gracias, señor presidente. Diputado Radbeck, diputada Laura. Solo para aclarar y complementar lo que dijo el diputado Coloma y presidente de la comisión, las vacunas pueden ser una solución muy eficiente. Se hizo la comparación con el COVID y gracias a las vacunas nosotros ya no tenemos un colapso de la red asistencial y la tasa de letalidad y mortalidad disminuyó tremendamente. Por lo tanto, aunque una vacuna no sea un 100% efectiva, lo puede ser en un 90, en un 88 y por lo tanto va a disminuir de todas maneras el efecto de la gripe aviar. Por lo tanto, yo creo que mientras antes podamos hacer los avances al respecto, es totalmente beneficioso para el rubro. Gracias. Gracias, diputada Laura. Directora o don Carlos, no sé. Sí. Respecto, voy a estar medio desordenada. El tema de la emergencia agrícola es una decisión que no tomamos como Servicio Agrícola y Ganadero. Los antecedentes están puestos, la autoridad va a determinar y me imagino que efectivamente lo tiene en carpeta y también se lo vamos a manifestar. Ahora, esta reacción tardía del servicio, a mí me parece la verdad que esto nosotros lo reconocimos el semestre pasado, que venía desde el hemisferio norte del año pasado. El SAC realizó todas las gestiones, incluso comprando en situación antes de que se produjera la emergencia, con el objeto de hacer una vigilancia activa y detección precoz. O sea, efectivamente, siento que como Servicio Agrícola y Ganadero, nuestra reacción, hemos puesto todos los esfuerzos, así como las asociaciones de funcionarios hoy día están reclamando un poco el tema con los funcionarios, hemos puesto todo a disposición. Y en algún minuto el SAC planteó, y junto a Carlos, que el tema era una emergencia sanitaria, de lo que se nos venía, de que no era una emergencia, en este caso, de la división que maneja Carlos como pecuaria, sino que era del SAC, pero no ni siquiera del SAC. Y por eso que se han constituido en cada región, a través de Senapred, las mesas de coordinación, porque es necesario coordinar con otros actores. Entonces, hoy día siento que
efectivamente, si uno mira, hay países que están muy afectados. Nosotros hemos hecho, dentro de todo, y en un primer minuto estábamos bastante bien. Pero claro, en el momento que caen los grandes planteles industriales, también nos sentimos afectados, pero hay que entender que las medidas de bioseguridad siguen siendo muy importantes. Respecto a la vacunación, es lo que ya se dijo, esto tiene que ver con un pronunciamiento que va más allá de nosotros, hay que tomar una decisión y efectivamente los expertos tendrán que determinar los impactos. Vamos a ver qué resulta de la OMSA también en este seminario, pero tenemos que visualizar en el fondo los impactos y ese tipo de medidas para lo que se vaya a generar. Y lo otro tiene que ver con las gestiones. Efectivamente, como ya les había dicho, hoy día no hay ningún laboratorio que se haya acercado, presentado la necesidad o querer tener esa vacuna. Todavía no existe una vacuna aprobada, pero sin duda me imagino que los laboratorios están trabajando y efectivamente nosotros vamos a hacer todas las gestiones y ya estamos con los departamentos asociados para que avancen en un rápido registro. Y me queda que le voy a dar el pase a Carlos en el tema de los protocolos técnicos y esta determinación. Yo no estoy cerrando en piedra lo que estoy diciendo hoy día, pero es la interpretación que nosotros tenemos respecto al cuadro de alta patogenicidad que se presenta, que tiene factores distintos de los eventos anteriores que hemos tenido de baja, que han habido mucho, pero como decía Carlos, esto es un evento distinto. Como SAC no nos cerramos ninguna nueva interpretación, quiero que quede súper claro. Hoy día estamos bajo los protocolos estrictos que se han seguido de acuerdo a los criterios técnicos, que aquí está el experto, así que para que continúe con ese tema. Gracias. Gracias. Comentar que existe en Chile el uso especial de vacunas. Por lo tanto, bajo la figura de uso especial se puede evitar lo que decía el diputado Coloma, de esta burocracia que normalmente registrar una vacuna es bastante complejo. Respecto a lo que decía el diputado Bobadilla, efectivamente, y siempre lo declaré desde el día 1, esto es estamos hablando de enfermedades poblacionales. Esto no es caso en humano, por lo tanto, ningún país va a mostrar ave por ave. ¿Ya? 2. En el caso del sacrificio del plantel en cuestión y los planteles que están ubicados en la comuna de Florida, esta medida técnica fue avalada por la Asociación de Productores, porque usted comprenderá, diputado, que yo tengo que actuar responsablemente y no puedo dejar en un plantel aves muertas que sé que en 48 horas se van a morir. Yo les puedo compartir videos donde hemos visto la mortalidad que existe en los planteles. Y tercero, estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal, no son las recomendaciones mías ni del SAC. Yo creo que si Estados Unidos ha sacrificado 50 millones de aves y nosotros somos un país que normalmente mira a Estados Unidos, me imagino que es porque tiene un aval técnico. No es una decisión antojadiza del SAC. Usted tendrá que creerme que para ningún veterinario es agradable matar 200.000 aves. ¿Ya? Por lo tanto, es una decisión técnica que está descrita internacionalmente y que se describe como medida de control de la enfermedad. Y finalmente, con respecto al uso de la vacuna, yo planteé que hoy día la gran complejidad de la decisión política es que si se usa vacuna, se cierran los mercados de exportación. Estoy respondiendo a la diputada Labra. Y por lo tanto, si hoy día se cierran los mercados, yo no puedo garantizarle que en vez de desvincular 500 operarios, se terminen desvinculando 2.000. Por lo tanto, eso es lo que como Estado tenemos que poner en esta juguera y tomar la mejor decisión posible. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Solo un pequeño comentario. La pregunta respecto a la vacunación, al menos en mi caso, y creo que también de la diputada Laura, es estar preparados para el caso... Cuando salió dije que existe perfecto. En Chile la figura del uso especial y que cuando se usa una vacuna en forma especial entra por un conducto paralelo y no se demora 1 año y medio o 2 años en el registro. ¿Cuánto se demora? Se puede demorar 1 mes. No, tampoco, ya, pero tampoco tanto. No, tampoco es instantáneo. O sea, ¿cuánto se demoró la vacuna del COVID? O sea... Está bien. Y lo otro... bueno, primero agradecerle tanto a la directora como a don Carlos del SAC, pedirle si les puede hacer llegar la información respecto de la RUP que preguntó la diputada Nullado sí. a la secretaria. Y no solamente el viral que sirve para informar, sino que también la información de cuándo está, porque esto efectivamente ha provocado mucho tema. Y antes de terminar el tema, el diputado Radbeck y el diputado Bobadilla plantearon un tema
que es respecto de la solicitud de zona de emergencia agrícola. Sí, dijo que era del ministro, ¿sí? No, estamos claros. Pero no sé si le parece a la comisión que le oficiemos al ministro de Agricultura pidiéndole que evalúe la posibilidad, en carácter de urgente, de poder decretar zona de emergencia agrícola por la gripe aviar. Acordado. Pero venda el micrófono si quiere decir algo. Lo que yo creo que sin duda podemos entender que no es facultad. Pero ustedes pueden recomendar. Son el servicio técnico, científico. Ya, la pregunta iba por ese lado. Ya, ¿cuál es la opinión de ustedes al respecto? Sí, pero bueno, lo que quiero decir es que son presupuestos distintos. Nosotros hoy día sí se hemos gestionado con la DIPRES y nuestra emergencia está financiada. O sea, eso lo quiero decir, como emergencia sanitaria. Ahora bien, los recursos que se pueden gestionar a través de una declaratoria de emergencia agrícola efectivamente apuntarían al otro segmento y que es una alternativa que sí se está evaluando. Muchas gracias, directora. Ahora sí, ¿estamos? Muchas gracias. Quedan liberados para... Muchas gracias por la información. Y en segundo lugar, ya si diputadas ya dijeron que están a favor, ya. En segundo lugar, iniciar la discusión del proyecto de ley originado, diputado, un segundito. En segundo lugar, iniciar el proyecto de ley originado en moción de la prórroga establecida para la ley 21.435 para la inscripción de derechos de agua, de derechos de aprovechamiento de agua, 4 boletines refundidos con urgencia calificada de suma. Queremos agradecer en primer lugar la presencia del representante don Carlos Esteve del Ministerio de Obras Públicas, si puede tomar adelante, y también han sido invitados 2 de los principales autores de este proyecto, el diputado Víctor Pino y el diputado Marco Antonio Zulantay. Si quieren también pasan ahí o desde ahí, perfecto. Entonces, no sé si hay alguna presentación al respecto. Sí. ¿Y la tiene la Secretaría? La van a... ¿Cuánto se demora más o menos en compartirse, en que le compartan? Pero tenía el pendrive. No hay internet. Es verdad, está funcionando mal hoy día. No carga. Yo me conecté a mi computador y no pude tener un Zoom. Así es. Bueno, no sé, don Carlos, si partimos por lo menos a modo de introducción, o si usted prefiere dejamos los autores de las distintas mociones también que puedan... Mejor. Diputado Pino, diputado Zulantay, no sé si ustedes quieran iniciar la discusión de este debate explicando un poco cuál es el objetivo de estas 4 mociones refundidas, y que además nosotros nos hemos comprometido a votar el día de mañana hasta total despacho en la comisión. Así que agradecerle al presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Víctor Pino, que haya despachado rápidamente el proyecto y que esté aquí también presentando. Así que, si quiere, usted puede empezar a explicar el proyecto. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, estoy cumpliendo varias funciones hoy. Estoy reemplazando a la diputada Avellán también, aparte de todo lo que ha señalado usted. Lo cual lo hago correctamente, con mucho gusto. Justamente soy el autor de la moción 15.597-33, que se refundió junto con otras 2 más y posteriormente con la que ingresó el diputado Zulantay. Esta moción lo que busca es poder darle certezas al mundo rural en cuanto a la inscripción en el Catastro General de Aguas, ¿cierto?, que sabemos que ha causado mucho ruido en el mundo rural, ya dado que los tiempos para un sector de la población eran muy acotados. Se hablaba de 18 meses partiendo en abril del año 2022, por lo tanto la deadline era para el mes de octubre del presente año. Por lo tanto, las mociones que refundimos eran principalmente poder ampliar los plazos. En principio pensamos en 5 años, igual que el resto de los usuarios que no estaban afectados con los 18 meses, pero al final consensuamos junto con el Ejecutivo, dado también un trabajo que se realizó parlamentario, de los asesores parlamentarios de la Comisión, junto con los asesores del Ministerio de Obras Públicas, y llegamos al consenso de poder ampliar el plazo de 18 meses a 36 meses.
Por lo tanto, para el mes de abril del 2025 es cuando se estaría cerrando el plazo de inscripción para un grupo de usuarios de las aguas, ¿cierto?, que se ocupan en nuestro país. Adicionalmente a esto, en la Comisión de Recursos Hídricos, yo creo que es bueno comentarlo, se trabajó con bastante transversalidad con los diputados tanto del sector oficialismo como oposición. En las reuniones que se hicieron con el Ejecutivo así se hizo ver y el resultado también fue muy consensuado, dado que en algunas de las indicaciones salieron bastantes con unanimidad. Entonces, creemos que ojalá aquí en esta comisión también se pueda trabajar de la misma forma y dar a el sector del mundo rural las certezas que están necesitando hoy día para poder tener la tranquilidad y seguir realizando las inscripciones, los perfeccionamientos, etcétera, todo lo que yo creo don Carlos también nos va a explicar en esta comisión, como lo hizo también en la Comisión de Recursos Hídricos. Así que ojalá que en esta comisión podamos trabajar esto entre hoy día y mañana para poder dar el resultado que la gente está esperando, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor Pino. Marco Antonio Zulantay ahora tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecerle a usted y también a los demás colegas, diputadas, diputados por esta oportunidad y solamente complementar lo que señalaba recién el diputado Pino, que es el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, de la cual integramos, tratando de simplificar un poco el tema para entenderlo. Aquí hay dos cosas, o tiene dos dimensiones este proyecto. Uno es el plazo, ¿cierto?, donde se consensuó, como lo señalaba anteriormente, junto con el Ejecutivo, el diputado Pino, hasta el 2025, para poder extender ese plazo, y lo otro tiene que ver con distintas situaciones que son más bien técnicas, que tienen que ver con la facultad de los conservadores de bienes para inscribir estos derechos de agua, que el año pasado con el Código de Agua, ¿cierto?, se les requirió actualizar, por decir de una forma, y tenían un plazo, o tienen un plazo hasta octubre. Y para contarle un poco la historia, hablábamos recién con la diputada Nullado, porque no es casualidad que nosotros representemos a la misma región, en la región de Coquimbo, donde ahí don Carlos puede certificar, que lo conversamos en la previa de todo esto que estamos hablando, que la región de Coquimbo tiene una cantidad enorme de regantes. Tiene mucho en proporción al resto del país, prácticamente ahí están casi todos los regantes, prácticamente, por decir de una forma. Entonces, la inquietud era muy, muy grande en nuestra región y teníamos ya desde final del año pasado estos requerimientos y lo fuimos consensuando, hablando entre todos los involucrados, también con el presidente en lo personal. Hablé muchas veces con el presidente de esta comisión, el diputado Coloma, porque ya esto evidentemente es un tema nacional y también, y voy a aprovechar esta oportunidad para agradecer la capacidad de diálogo y todo el trabajo técnico que hicimos con el Ejecutivo, con don Carlos, que revisamos también punto por punto para que esto fuera lo más consensuado posible y que responda a la necesidad, que es lo más importante. Acá hay una necesidad del mundo rural que hay que darle una respuesta rápida, urgente, porque hay un plazo perentorio que es en octubre, pero también tiene algunos requisitos técnicos que los van a desarrollar, los van a revisar ahí, y espero que acá en la Comisión de Agricultura también se hagan los aportes que hicimos nosotros en la Comisión de Recursos Hídricos, y como señalé anteriormente, viendo que el Ejecutivo también se involucra, dándole la urgencia que corresponde, es porque estamos todos en la misma sintonía para poder llegar con esa respuesta, con esa solución que está esperando el mundo rural. Solamente en nuestra región hay más de 20.000 pequeños agricultores. Estamos hablando de agricultores que en general tienen en promedio entre media acción y una acción de agua. Son agricultores muy pequeños, de agricultura de subsistencia, y yo creo que es importante tomar en cuenta todas las limitaciones que tienen, de tiempo, de recursos, de desplazamiento, en el caso de concurrir a los conservadores, y es por eso que hay también ahí, que lo va a explicar seguramente don Carlos, hay un nexo muy importante con la DGA, donde se saca que este trámite sea jurídico y se hace más administrativo también, para poder, todo esto pensando en solucionarle y mejorarle digamos, los tiempos y darle todas las facilidades a los pequeños agricultores para que cumplan con este requerimiento, que no se les place el plazo, que no tengan, la angustia son las tremendas multas que están asociadas a este tema del cumplimiento de plazo, y quitarle la incertidumbre que se está viviendo en el mundo rural en este rato. Así que yo feliz, gracias presidente, también a los demás diputados y diputados que haber aportado en este tema, y nosotros ya con el diputado Pino dejamos en esta comisión
este proyecto para que después se vaya a la sala lo antes posible. Muchas gracias, presidente, gracias a todos. Muchas gracias, diputado Zulantay. Diputado Pino, la idea de poder invitarlos porque ellos vienen precisamente de la Comisión de Recursos Hídricos, donde les tocó tramitar, ambos son miembros, nosotros tenemos también otro tipo de proyectos presentados, varios hemos firmado, la diputada Veloso me hacía ver que también había firmado, era patrocinante de nuestros proyectos. La idea era poder escuchar cómo se llegó al acuerdo en la Comisión de Recursos Hídricos para poder agilizar el proyecto en esta comisión y así poder despacharlo el día de mañana, que es la intención de la comisión. Desde ya, aprovechar de decirle a todos que la idea de no votarlo hoy día, votarlo mañana, es por si algún parlamentario quiere realizar algún tipo de indicación. Y para eso el plazo va a ser hasta mañana a las 12 del día. De lo contrario, vamos a votar mañana en particular y general el proyecto de ley tal como viene de la Comisión de Recursos Hídricos. Diputada Veloso, perdón. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que este proyecto cuenta con 3 boletines, me parece que están refundidos, 4. Yo soy autora de uno de ellos junto con las parlamentarias presentes, entre otras que representamos, digamos, el oficialismo en esta Cámara y que es importante relevarlo porque tal cual el diputado Zulantay hablaba de la transversalidad, creo que eso fue plenamente presente en este caso. Las preocupaciones que tenemos a nivel nacional son compartidas. Chile es un país bastante rural, por lo tanto la región del Maule, que es una de las que representamos con la diputada Bulnes, es una de las que ha estado muy afectada. Tenemos adultos mayores que se dedican a la agricultura, que son canalistas, que son miembros de juntas de vecinos de sectores rurales y que nos levantaron la necesidad durante el año anterior de poder extender este plazo. Nuestra propuesta era un poco más ambiciosa, pero finalmente el consenso fue el que primó para abril del 2025, lo cual nos deja con una tranquilidad importante, sobre todo por, como decía, la conciencia común que existe entre las dificultades que se atraviesan en los sectores rurales a la hora de participar de procesos del Estado que son sumamente importantes, en este caso para poder tener control de quienes detentan derechos de agua, un registro acabado, que estén inscritos, pero que muchas veces no considera la brecha digital. La mayor preocupación de quienes se dedican a la agricultura, como decía, que son personas mayores, radicaba en eso, en que no iba a llegar al nivel de información suficiente en el plazo que se agota ahora en octubre de este año. Por lo tanto, estamos muy contentas de que este proyecto haya llegado a un consenso, que nos tenga con una propuesta y, por cierto, que haya sido aprobada o apoyada, digamos, por el Ejecutivo, que sabemos que es un gesto importante de conciencia con la realidad que se vive en los territorios, que es muy distinto de pronto de el trabajo que se realiza entre 4 paredes. Incluso en este Congreso es el terreno el que nos da la capacidad de entender que tenemos que hacernos cargo de los desafíos adecuándose a cada una de las realidades de los chilenos, que de pronto son muy distintas dependiendo del lugar donde sean y en este caso desde la ruralidad. Así es que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Muy contenta. Inmediatamente, diputada Nullado, solo agregarle que la invitación del diputado Pino y del diputado Zulantay era porque hay 4 boletines, 2 de los cuales fueron impulsados desde esta comisión y 2 de la Comisión de Recursos Hídricos, y queríamos invitar para que no diga que desde el oficialismo y la transversalidad como que no quisiéramos escucharla. Ya. Para que no, ya. Diputada Nullado tiene la palabra. Yo quiero valorar la presentación de estos 4 proyectos por diversos y diferentes diputados y diputados también. Y, presidente, solamente decir que esta comisión, me imagino que todos vamos a estar con la máxima disposición y donde también agradecemos al Ejecutivo el haber tenido esta consideración, porque efectivamente era una demanda de diversas organizaciones por la dificultad en la difusión, la falta de información, pero también el acceso para que ellos puedan inscribir en los conservadores. Así que agradecida de esa gran voluntad del Ejecutivo, como muchas otras iniciativas también que tenemos en esta comisión y que esperamos que de igual manera pueda el Ejecutivo patrocinarla, así que agradecida de aquello, y lamentablemente no voy a poder estar en la totalidad de la comisión porque se nos generaron 2 comisiones sesionando con los mismos integrantes, así que mi excusa desde ya. Y el presidente también es parte de aquella otra comisión de obras públicas. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. Diputado Jürgensen. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, no cabe ninguna duda que este proyecto, por supuesto, lo vamos a apoyar. Se hacía necesario esta prórroga en este plazo, y bienvenido sea el acuerdo amplio que generó y las diferentes mociones que coincidieron finalmente en el mismo objetivo. Pero quedó
un problema amarrado en esta prórroga, que la misma ley que obligaba a esta inscripción, ¿no es cierto?, también obliga a la implementación de un equipo que tiene que ver con la medición de los caudales, o caudelímetro, tengo entendido que se llama. Y aparentemente no habría capacidad técnica para poder cumplir con eso en el corto plazo, como quedó afirmado en la ley. Y eso no está en sintonía, en el fondo, con la prórroga de los 3 años que se está otorgando en esta ley, porque se va a obligar igual, o sea, por otro lado, se va a dar la prórroga por un lado, pero por otro lado se va a obligar a la instalación de estos equipos en los pozos, en los puntos de captación, que nos hace viable, presidente. Por lo tanto, tenemos que impulsar, y ojalá haya acuerdo unánime en esta comisión, de hacer una indicación en conjunto que contemple eso y mejore la ley en el fondo, otorgándole el mismo plazo para la implementación de ese equipo a los pozos en cuestión. Gracias, presidente. Y eso es lo que vamos a hacer, por lo menos por nuestra parte, queremos implementar, o sea, hacer esa indicación para prorrogar la implementación de ese equipo, pero ojalá sea en conjunto entre todos hacer la indicación, presidente. Muchas gracias, diputado Jürgensen. Veamos la indicación quizá. Ahora sí, ahora sí, don Carlos Esteves tiene la palabra, y aprovechar también de responder a la inquietud del diputado Jürgensen respecto a la instalación de los caudalímetros. Sí, es que sí. El medidor de agua, efectivamente. Ahora sí, tiene la palabra. La presentación, ahí la están incorporando. Bueno, presidente, primero agradecer la invitación. Nos parece una gran posibilidad tener un espacio para conversar, discutir, y que luego las diputadas y los diputados puedan, si así lo estiman pertinente, presentar una indicación sobre la base de que ya se escuchó la posición del Ejecutivo. Quiero señalar de que esta Cámara, por apoyo de muchos de ustedes, pidió al Ejecutivo que le pusiera urgencia al proyecto. En primer lugar, el Ejecutivo respondió poniendo urgencia simple. Luego le puso suma urgencia, y la razón por la cual le puso suma urgencia, bueno, y hoy, esto se conversó con el presidente de esta comisión, se ingresaría una discusión inmediata. Y fue conversado así, de modo tal de que no fuese una imposición del Ejecutivo la discusión inmediata, pero la razón de esto está vinculado, relacionado, de que este proyecto de ley, que es la fusión de al menos de 4 mociones parlamentarias, paralelamente en el Senado se presentó una moción, y se votó el mismo día en general y en particular, y se fue a la sala para ser votada en general y en particular. Entonces el Ejecutivo expresó de que el Ejecutivo había optado en este punto por darle urgencia a la discusión en la Cámara de Diputados, que es una de las razones por las cuales le hemos puesto suma urgencia y hoy día esta discusión inmediata, porque nos parece que aquí la discusión además se amplió, no lo suficiente afortunadamente, pero se amplió a puntos que son esenciales, porque algunos de los senadores planteaban pero aquí lo que hay que hacer es A y B, pero luego los diputados van a quizás querer, decían, agregar un conjunto de otras indicaciones, y esto va a hacer que el proyecto entonces tarde más de lo que quisiéramos. Nosotros estamos presentando en los próximos días un proyecto de ley de reforma del Código de Agua, en lo que es la mejora del procedimiento de fiscalización, y luego un proyecto de ley ¿cómo se llama?, misceláneo de reforma al Código de Agua, de distintas, recogiendo distintas inquietudes, donde quizás puede ser perfectamente posible recoger lo que plantea el diputado Jürgensen. Quiero señalar sobre eso al respecto, de que en todo caso, las disposiciones que establecen la instalación de caudalímetro en agua superficial, el artículo 38, es del año 1981, y en el artículo 68, la facultad de la Dirección General de Agua de solicitarlas también es del año 81. Lo que ocurre es que lo que hace la reforma del Código de Agua es que establece que en los lugares donde hay una zona de prohibición o un área de restricción, es decir, donde hay una presunción fundada de que puede haber un perjuicio a la sustentabilidad del acuífero, se establece en esos puntos en particular de que es obligatorio presentarla. Ya deja de ser una facultad, como era en el caso del agua subterránea, era obligatorio en aguas superficiales, pero en aguas subterráneas era una facultad.
Y lo otro es que se asocia a una sanción civil, naturalmente no a la caducidad, no a la extinción, sino que una multa. Entonces, eso es un punto en el cual nosotros estamos obviamente dispuestos, a propósito que estamos ingresando este proyecto de ley, a discutirlo con todos los antecedentes que allí se encuentren para la discusión. Ahora, viendo la presentación, primero decir lo siguiente, de que en general las indicaciones buscaban una prórroga de plazo. Unas se establecían 5 años, otros 3 años, y una de las indicaciones, entiendo que es la que firmó el diputado Coloma con el diputado Zulantay, además habría una indicación para el asunto de los perfeccionamientos de los derechos, que es la inquietud de los litros por segundo, pero no por los caudalímetros, sino porque los derechos para estar perfeccionados tienen que tener sus características esenciales, y aquellos que se encontraban en tejas, en acciones, requieren un perfeccionamiento a litros por segundo. Entonces, eso nos abrió a nosotros una posibilidad de hacer una enmienda también en ese aspecto dentro de las ideas matrices de los proyectos. Lo segundo es que la razón por la cual el Ejecutivo inmediatamente aprobó esto y apoyó la idea de legislar es porque esto es algo que estamos escuchando, al igual que ustedes. La diferencia está de que muchas de las inquietudes, me atrevería a decir la gran mayoría, residen en una confusión. Lo que no quiero decir que no sea necesario, porque sí es necesario tomar esta decisión legislativa. La confusión es que se suele mezclar, para poder inscribir mi derecho, la existencia de un hecho futuro incierto o una condición. Es decir, es que yo tengo que regularizar para poder hacerlo y entonces me podría caducar. O yo tengo que perfeccionar, es decir, pasar a litros por segundo, mi derecho antes de poder regularizar, y si no podría caducar. Y eso es una confusión porque la verdad es que no es lo que dice las disposiciones transitorias que reformaron el Código de Aguas. Las disposiciones que reformaron el Código de Aguas establecen que para regularizar todas las personas tienen un plazo de 5 años para iniciar el procedimiento de regularización, ni siquiera para cerrarlo. Es para iniciarlo. Y esos 5 años comenzaron a correr el 6 de abril del año 2022. Y en el caso del perfeccionamiento, lo que establece el Código de Aguas, en ningún caso es una sanción o una multa por no inscribirlo en el catastro público de aguas, pero ante la confusión que se generó, porque la gente, ¿qué es lo que escuchaba? Se le decían, hay un plazo en el artículo 2 transitorio que establece 18 meses para poder hacer A, B y C. Mucha gente iba al Código de Aguas y buscaba el artículo segundo transitorio. Y el segundo transitorio del Código de Aguas, no de la Ley 21.435, trata sobre la regularización. Entonces, para que no haya mayor problema, optamos por agregar en la propia enmienda de prórroga, donde se pueda en una fecha cierta, allí mismo se establece expresamente de que no procede la caducidad respecto de los trámites de regularización. De manera tal que el que lea queda claro al respecto. Entonces, algunas de las preguntas básicas, yo ya partí por la primera, pero si pasamos de lámina a la siguiente, por favor. Una de las preguntas que justamente la gente nos hacía era, si yo no he regularizado mi uso efectivo de las aguas, ¿puede caducar el 6 de octubre mi derecho a usarlas si no lo he inscrito dentro del plazo de 18 meses, plazo que ya sabemos que estamos prorrogando? Y la respuesta es que no, naturalmente no caduca, pero es lo que mucha gente cree. Y ¿existe un plazo diferenciado para regularizar los derechos de aprovechamiento entre usuarios INDAP y otros usuarios? No, el plazo es el mismo, son 5 años para todas las personas. Si no ha concluido el trámite de regularización dentro de 5 años, contados desde la publicación de la ley 21.435, ¿caducará la posibilidad de regularizar? No caduca la posibilidad de regularizar. Por cierto que no, pero este plazo de 5 años ni siquiera es para regularizar, sino que es para abrir un expediente. No sé si es posible volver. ¿Me la puedes mostrar tú? ¿Y qué la estaba pasando? Problemas de internet. ¿Lo estoy pasando tú? Sí. Ya, pero sale internet para mirarla yo. Esas preguntas sobre regularización, a lo que ya me refería antes, quedaron claras en la discusión en la Comisión de Recursos Hídricos, y espero que aquí queden claro que no hay, por tanto, una necesidad de un trámite complejo. Entonces, el segundo punto
se refiere a la inscripción. La inscripción, es decir, originalmente se establecía un plazo de 18 meses para inscribir el derecho. ¿A quién le aplica esto? Le aplica, bueno, hay unos que se excluyen, por cierto, pero le aplica a quien tiene un título de derecho a aprovechamiento de aguas, ya sea porque la Dirección General de Aguas se lo concedió o porque el tribunal así lo determinó por sentencia en un proceso de regularización. Entonces esa persona que tiene el título solo tiene que hacer un trámite, que es ir al conservador de bienes raíces. No tiene que hacer otro trámite, no tiene que regularizar, no tiene que perfeccionar, etc. Lo que ocurre es que si bien la obligación de inscribir en el conservador ha estado desde siempre, no estaba la sanción. Y la discusión de fondo que se produjo, que es bien delicada, pero es importante, es que nadie puede gobernar bien lo que no conoce. No se puede gestionar adecuadamente en cuencas las aguas si no se sabe quién tiene qué, quién es dueño de qué, hay sobreotorgamiento, hay sobreexplotación. Entonces el propósito del legislador, y esto fue, como muchos de ustedes recordarán, aprobado por unanimidad en el Senado y con solo, si no me equivoco, 2 votos en contra en la Cámara de Diputados, el propósito de la iniciativa es justamente permitir la gestión integral de los recursos hídricos. Y el elemento base es saber dónde están las aguas, cuáles son las aguas superficiales y subterráneas, y quién tiene títulos de agua, y si estos títulos alcanzan o son títulos ficticios que no le permiten a la persona poder gozar o disfrutar o aprovechar estas aguas. Entonces, la discusión del plazo estaba vinculada a que, por un lado, al Ejecutivo no le parecía adecuado extenderlo en demasía, porque no permitía cerrar la brecha de desconocimiento sobre los derechos. Y por el otro, asumir de que se trataba de quien tuviese un título y no de quien tuviese que hacer un trámite para obtener este título. Ya lo tenía listo y por tanto lo que tenía que hacer era la mera inscripción en el conservador. Tienen razón las diputadas y los diputados cuando dicen que la gente está confundida y no lo entiende. Y por lo mismo que nos pareció apropiado no solo establecer un nuevo plazo, sino que además establecer una obligación para la Dirección General de Agua, para el INDAP y para las propias condiciones de usuarios de aguas, para que difundan e informen al respecto. Ya en la glosa presupuestaria este año de la Dirección General de Agua aparece el concepto para regularización, y con el equipo de INDAP y con el Ministerio de Agricultura se está trabajando para aprovechar la red radial con la que tienen convenios para ayudar en esta difusión. La tercera lámina, ¿la voy a colocar en presentación? La otra es que uno asuma su vejez y se ponga los lentes. Así es. Vuelve porque aprovechando la respuesta, con la obligación de inscribir en el conservador, ¿qué pasa con la obligación respecto a las regularizaciones? Aprovechamos de señalar de que cuando se dicta, se publica la reforma del Código de Agua, y hay algunos que estaban tramitando en los tribunales, ellos tienen 2 opciones. Opción 1 es, me quedo en los tribunales, y por tanto sigo mi trámite en los tribunales. En ese caso, es del titular la obligación de inscribir en el conservador de bienes raíces y en el catastro público de agua. Pero si se traspasa ante la Dirección General de Aguas, para el trámite administrativo y no judicial, la obligación de inscribir en el conservador de bienes raíces ya es de la Dirección General de Aguas y también el catastro público de agua. Lo mismo ocurre con todas las regularizaciones nuevas, es decir, es la Dirección General de Agua la que inscribe en el conservador, y es la Dirección General de Agua la que inscribe en el catastro y ya no es el titular. Avancemos, por favor. Entonces, aquí sobre qué derecho opera la caducidad, en general, como ya expliqué, sobre los derechos ya constituidos por acto de autoridad competente, y que al 6 de abril no estuviesen inscritos en el registro de propiedad de agua, porque naturalmente si están inscritos no hay que hacer esta inscripción. Luego, sobre qué derechos no opera la caducidad por haber inscrito dentro del plazo. Bueno, los derechos de los comités de agua potable rural, de las comunidades agrícolas, de los titulares de áreas protegidas que no utilizan su derecho de aprovechamiento para preservación ecosistémica, indígena y comunidades indígenas. ¿Y existe o no un plazo diferenciado para la inscripción en el conservador de bienes raíces con los beneficiarios de INDAP? Sí, existe uno, era 18 meses en un caso y 5 años en otro, y ahora con la propuesta de ampliación esto no toca a los beneficiarios de INDAP, por supuesto, y entonces lo que hace es que reduce esa brecha a 3 años, ¿no? La próxima lámina.
¿Puede caducar mi derecho si lo heredé y no he realizado toda la inscripción ante el conservador de bienes raíces? No, no caduca. El artículo primero transitorio del Código de Aguas, no de la ley que reformó el Código de Aguas, expresamente señala que estos derechos, es decir, posesión efectiva hacia atrás, en que mi padre o mi abuelo o mi abuela me heredan esto, pero no está mi nombre hoy en día. Esto es un trámite que se puede hacer y no tiene un plazo para hacerlo, en consecuencia no hay caducidad. Y por último, no vinculado con la caducidad, sino que con la multa de no inscribir en el catastro público de aguas. ¿Sobre qué derecho aplica esta multa? Sobre todo aquellos derechos que están constituidos, por tanto no los que se van a regularizar o perfeccionar por autoridad competente, que ya están inscritos en el conservador de bienes raíces, pero que no están incluidos en el catastro público de aguas. Esto, a partir del 6 de abril de 2022, como acabo de decir, es la DGA la que tiene que inscribir automáticamente en el conservador de bienes raíces para que no se siga repitiendo este problema en el futuro. Y allí se establecía un plazo de 18 meses para poder acompañar copia de inscripción y certificado de dominio vigente, que fue modificado en la propuesta que fue votada en la Comisión de Recursos Hídricos, y optamos por poner un plazo cierto, 6 de abril de 2025, porque si no, nuevamente íbamos a confundir. Porque la persona iba a decir, ya, pero el plazo contado ¿desde cuándo? Desde esta modificación de esta ley, que modifica la ley 21.435, entonces se optó por esa lógica. La lámina siguiente. La indicación sustitutiva del Ejecutivo, por tanto, como ya expliqué, eleva la urgencia, comparte la idea de prorrogar, explicita en el articulado de la ley que esa caducidad no aplica a los procesos de regularización y responde a la inquietud sobre perfeccionamiento, que fue la indicación de los diputados Coloma, Zulantay y se volvían los otros, pero sé que ustedes estaban, al menos ustedes dos estaban en esa moción. La recoge y se propone algo muy positivo, y se saca del ámbito de los tribunales de justicia, con lo caro que esto resulta y lo lento que resulta, pasa a ser un trámite administrativo, y paralelamente la Dirección General de Aguas se comprometió a sacar en estos días una circular que explique a todos y a todas de que bajo ningún concepto el no contar con el perfeccionamiento se puede traducir en una multa, menos aún, por cierto, en una caducidad. Otra cosa es que la ley ya considera que quien no tiene perfeccionado el título, naturalmente, no puede pedir ciertos trámites, por ejemplo, ante la Comisión Nacional de Riego, bonificaciones, porque es un estímulo legal para que uno lo resuelva. Avancemos. Entonces, el texto aprobado establece en el artículo segundo transitorio 3 puntos. Primer punto, un plazo de caducidad que se extiende hasta el 6 de abril del 2025. Un segundo punto, que la caducidad no aplica a los procesos de regularización. Y un tercer punto, que además del INDAP y la SAUA, que ya estaban en el artículo primero transitorio esos dos, INDAP y la UA, también la DGA debe velar por la difusión e información de las disposiciones contenidas en este artículo. Luego se modifica el artículo 12º transitorio y se establece que en todas las áreas de restricción o zonas de prohibición declaradas antes de la publicación de esta ley deberán iniciarse los trámites para conformar las comunidades de agua subterránea. También se hablaba de un año en la reforma, y se establece de 3 años contado de la publicación de esa misma ley. Básicamente esta situación, para aclarar, se refiere a que, sobre todo en la región de Coquimbo y el Maule, ¿y en qué otras regiones también fue esto muy importante? En toda la zona del centro norte hasta Maule, efectivamente. Está focalizado en la cuarta metropolitana, Valparaíso, La Serta y Maule. En esta macrozona, en el pasado, la Dirección General de Agua estimuló la constitución de comunidades de aguas, y entonces estas comunidades de agua, el código señalaba antes, ya no, de que estas comunidades se inscribían en el conservador de bienes raíces, en el registro de propiedad. Entonces, por esa vía, la gente señalaba, con justa razón, estoy inscrito en el conservador de bienes raíces, estoy en el registro de propiedad, y en consecuencia mi cuota o mi acción ya está registrada. Entonces, lo que establece la reforma es que se elimina eso, ya no se puede inscribir en el conservador, pero aquellos que estuvieron inscritos por esa vía, particularmente si la propia Dirección General de Agua los promovió y los estimuló, mantienen su título, y si en el futuro, no tienen que hacer nada, pero si en el futuro quisieran enajenar,
extraditar estos derechos, tienen que hacer la inscripción individual en el conservador. Entonces, ¿qué pasaría o podría pasar? De que alguien podría decir, sí, pero el conservador tiene un plazo que venció, ya sea 18 meses después o ahora 3 años después. Y entonces aquí se aclara de que el conservador siempre va a poder inscribir esto. Entonces, por un lado, en el artículo 12º transitorio se establece un plazo para poder hacerlo, y en el artículo 13º transitorio, que está un poco más abajo, se establece, inciso 3º, que los conservadores de bienes raíces, previo informe de la DGA, van a poder efectuar inscripciones individuales de derechos de aprovechamientos de agua, como señalábamos, ¿no? Y la constitución de la Organización de Usuarios de Aguas es el título. Uno muestra que está inscrita en el conservador originalmente, y ese es mi título para pasar a mi título individual, por decirlo así. Próxima es la mía. Se agrega un nuevo artículo 150 bis, que es muy cortito, y básicamente lo que hace es sacar... El artículo 177 del Código de Agua dice que todo lo que no tenga un trámite especial administrativo se tiene que tramitar judicialmente. Entonces aquí lo que se crea es un trámite especial administrativo para los perfeccionamientos. Muy cortito. Entonces se aplica las mismas normas dispuestas en los artículos 30 y siguientes, etcétera. Entonces esto sale del procedimiento judicial. La gente ya no tiene que estar contratando abogados. Esto es bastante caro como lógica. Y además en la Cámara de Diputados hubo una comisión investigadora que estuvo viendo el caso de Matancilla en Huasco, que recomienda al Ejecutivo que el perfeccionamiento salga del ámbito judicial y vuelva a un ámbito administrativo. Entonces se propone en el 150 bis. Y naturalmente, una vez que ocurre la resolución administrativa que hace el perfeccionamiento, es la DGA la que automáticamente inscribe en el conservador y en el catastro. ¿Eso es? ¿Se nos queda algo en el tintero? Muchas gracias, don Carlos Esteves. Yo creo que quedamos todos con cara enredado. Yo tengo una duda que proviene seguramente de mi ignorancia. El derecho de aprovechamiento de aguas, al no estar unido a la propiedad de la tierra, se produce un problema concreto no ya con la tradición, sino con la transmisión. Quiero decir, cuando muere el propietario de los derechos de aprovechamiento de agua, deja un conjunto de herederos que con suerte es uno y con mala suerte son 56 o más. Estoy pensando en un predio que le damos 56 primos. Se produce también un problema con las acciones de agua. En el caso concreto nuestro eran sobre el canal Ortuzano, que se produce un problema muy complejo para la transmisión de estos derechos, por los derechos hereditarios, digamos. ¿Cómo se resuelve el tema cuando no está unido a la propiedad de la tierra? Sí sé, es un derecho sucesorio, pero es que cuando tú heredaste 200 hectáreas y tantas acciones, pero las acciones son, o los derechos por litros por segundo para regar estas 200 hectáreas, y son 20 herederos, bueno, se hace la partición y cada uno. Pero aquí no, porque están separados. Y ese es un tema que a mí me ha complicado mucho, porque como soy abogado, se me plantea el problema. Entonces, ¿cómo se resuelve esto actualmente? Digo, esta pregunta proviene de mi ignorancia. Pero respecto a la inscripción. Sí, ¿cómo lo vamos? Porque ya no son, porque no se forma una comunidad, sí una comunidad hereditaria, pero no una comunidad sobre los derechos de agua, no una comunidad de aguas. Entonces es un problema muy concreto y difícil de resolver. ¿Cómo se ha previsto la solución para la inscripción de los derechos individuales? Si no están determinados. Perdón, no tiene que ver con este proyecto. Es mucho más complejo el problema. No, asumo que es más amplio y presidente, si me permite, vamos a responder en dos partes. Una parte yo y una parte Carlos Flores, que es el
el responsable en la Dirección General de Agua justamente de todo lo que está vinculado con los derechos, los archivos, el jefe de la División de Administración de Recursos Hídricos. Lo primero es señalar que efectivamente el Código de Agua en el año 1981 cambia esta lógica de unidad entre la tierra y el agua. Y esto trajo ventajas y desventajas. Una ventaja posible a señalar sería de que el agua no solo debería estar vinculada con el componente de riego o agrícola, sino que también eventualmente quien va a hacer, no sé, mascarillas para el COVID puede necesitar agua, o los que hacen guantes quirúrgicos pueden necesitar agua. En esa discusión, el Código del año 81 estableció de que habían dos excepciones en virtud de las cuales los derechos de aguas y la tierra estaban unidos y eran indivisibles. Y todo el resto de la regla general es que se tratan separadamente, con registros de inscripción separados. Los dos casos en que están unidos son artículo 20 del Código de Agua, que establece que quien tiene, si hay una vertiente que nace, corre y muere dentro de un mismo predio, o hay una pequeña laguna que está en un mismo predio, etcétera, se entenderá que estos derechos están vinculados a la tierra. Pero basta que la persona que es propietaria, por ejemplo, de ese terreno grande, vendiera un pedacito de orillero con esa laguna para que inmediatamente entonces esta regla cambia. La segunda situación es en agua subterránea. Entonces se estableció originalmente para quien que una persona naturalmente podía cavar en su propio suelo y aprovechar las aguas en la medida que fueran para un uso doméstico, y en este caso, por el solo mérito de la ley, tenía el derecho. Esto ahora se amplió con la reforma y aplica también a las comunidades de agua, perdón, a las comunidades de agua potable rural, que cavan en los terrenos suyos o de alguno de sus asociados. Y también la ley de entonces le entregó lo que se llamaron las aguas del minero, el mismo beneficio. Entonces, está esa norma. Para el resto de los casos, en la situación que usted describe, está el artículo primero transitorio del Código al que hicimos referencia hace un rato. Entonces, Carlos, no sé si tú me quieres complementar. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a las parlamentarias y parlamentarios presentes. La consulta que hace la diputada no es algo tan particular, es algo súper común, que en estos tiempos de lo que llevamos de implementación de la reforma ha sido una consulta muy habitual. Antes, por cierto que sí, es uno de los problemas que nos ha tocado, entre comillas, transmitir cuál es la forma de poder sanear un poco la situación. Y eso el Código de Agua entrega, como bien señalaba Carlos, alguna alternativa, que efectivamente esto, si no están en el patrimonio de los herederos, que entendí un poco así era la situación original, parte de la base de efectivamente generarlo dentro de la herencia de la persona que fallece. Sí, sí. Luego de eso, los herederos le pueden pedir, de algún otro modo, cuando ya es posesión efectiva, meterlo dentro de los bienes que luego terminan susceptibles de poder ser inscritos en los conservadores. Y para eso el primero transitorio efectivamente da alguna opción. Si que los conservadores se negasen a inscribir, ahí se puede gatillar un procedimiento actualmente judicial para poder tratar de sanear esa situación. Pero también en algunos casos, en la práctica, estas son normas que están desde el Código del año 81, también se ha visto el segundo transitorio como una posibilidad de poder regularizar en dominio de quienes logren demostrar quiénes son los actuales usuarios de los derechos de agua, independiente que haya sido mi tatarabuelo, mi bisabuelo, otra persona. Están esas dos vías que de algún otro modo se relacionan con el proyecto de ley que acá se está presentando para generar el debate en la comisión. Eso para complementar. Perdón, presidente, que lo interrumpa. No se presenta solamente con los herederos, también se presenta el caso con la subdivisión predial. Porque, o sea, lo que pasa es que se produce una comunidad cuando hay una herencia, pero también cuando hay una subdivisión predial, también se presentan los problemas de los derechos de agua, digamos, que regaban aquel predio, los derechos de aprovechamiento de agua, y que en este momento el campo se dividió en parcelas de agrado, ojalá que no, pero digamos se subdividió y tenemos entonces ya no un regante, sino 10, 15 o más regantes. Y es un problema muy grave y muy corriente en los campos. Entonces, por eso, ¿cuál es
cuál es la solución. Por eso digo que mi pregunta viene desde la ignorancia, porque el Código de Aguas que yo estudié no es el mismo del 81, digamos. Perdona, si yo lo estudié, el 71, creo. Entonces, ¿ah? En la prehistoria de los tiempos. Diputada Bulnes, haga una cosa, dejemos que responda y después quedan 5 minutos de sesión, porque tenemos que ir a la sala, entonces le doy la palabra y después si hay alguna pregunta sobre otro tema, feliz. Sí, presidente, paso a responder, pero además especialmente le pediría, ya que usted afirmó que habían quedado un tanto confuso con algunas cosas, que se pueda abrir paso a la discusión vinculada con el proyecto. En este caso, puede que no nos guste lo que dice la norma, ¿ah? Pero lo que dice la norma es que si alguien tiene un predio con derechos de aprovechamiento de agua, si la persona por ABC vende el predio, una parte de él, y no vende los derechos de agua, esa persona es el titular de los derechos de agua. Si vende los derechos de agua, lo repartirán proporcionalmente en función de lo que han comprado. Distinto es el caso si se trata de un terreno que fue objeto de la reforma agraria, porque para eso hay una norma especial que está en el artículo 5 del Código de Agua. Presidente. Muchas gracias, don Carlos. Usted, la presentación, señaló que se le da un plazo máximo a la DGA para poder inscribir esto de 18 meses, ¿sí? Ah. Es parte de la confusión. Ah, de cuando explicaba a los confundidos, me confundí. Ya, entonces retiro mi pregunta. Presidente, solo para aclarar, la persona tiene hasta el 6 de abril de 2025 para inscribir los derechos, pero si se trata de un derecho nuevo o de alguien que regulariza y que está en un proceso de regularización, esa persona que está en el proceso de regularización, como pasa a ser un trámite administrativo, es la DGA la que inscribe. Claro. Y tienen 90 días para hacerlo. Eso. ¿Y qué pasa si en el plazo de 90 días, en el plazo establecido de la ley, muchas veces el Estado se pone plazo y después no los cumple? Entonces, ¿qué pasa si transcurren los 90 días y no se inscribe el derecho? ¿Se da por inscrito o no pasa nada? Nosotros, presidente, ya hemos empezado a dar autorizaciones al alero de la nueva reforma y efectivamente hemos advertido algunas demoras por el lado de los conservadores, que efectivamente es una de las ideas matrices que está detrás del por qué extender quizá el plazo de la caducidad que habla el artículo transitorio. Pero la norma permanente, si bien hemos detectado esos plazos que son por ese motivo el conservador de que nosotros vamos con la resolución que otorga el permiso, se demora un poco más. Nosotros ese derecho es un título a contar con una resolución independiente que se demore un poco más. Nosotros un derecho que va a ser vigente, una autorización que la DGA va a hacer todos los esfuerzos posibles para lograr la inscripción en el conservador de la resolución que otorga el servicio y que luego eso en plazos nuestros termine catastrado. O sea, nosotros lo que ya hemos hecho es mandar la resolución inscrita con la escritura del conservador más el catastro público de agua. Así lo hemos venido haciendo y acá transparente un poco la situación que hemos advertido, algunas situaciones particulares, no es la regla general, de que se nos han dilatado un poco ciertos plazos a raíz de algunas complejidades operativas que hemos tenido con los conservadores respecto a ciertas condicionantes del proceso netamente con ellos. Pero para entender, ¿qué pasa si la DGA no cumple el plazo? Esa es mi pregunta. Independiente del conservador, para todos los trámites nuevos, la DGA va a tener un plazo de 90 días para poder inscribir. ¿Qué pasa si llegamos al día 91? ¿Se da por inscrito? No, presidente. ¿Hay alguna sanción para el director? No, es que esa es la pregunta. Pues, ¿qué pasa el día 91? Eso. La pregunta es qué dice la norma. Eso. No, ya, pero deje que responda don Carlos Esteves. Hay dos situaciones, presidente. La primera es que en el caso que estaba explicando Carlos Flores, es que la Dirección General de Aguas lo ha llevado en plazo al conservador de bienes raíces, pero no ha terminado de tramitarse esto. Esta es una primera situación. ¿Ya? Pero en cualquiera de los dos casos, si la DGA en el futuro no lo hiciese dentro de plazo, se lo olvidara, no lo llevara, eso es un derecho de aprovechamiento, ¿ah? No tiene una caducidad, no tiene una sanción, ¿ah? Y obviamente cualquier titular puede recurrir ante la Dirección General de Agua. Ahora, ¿existe en la ley una sanción o una responsabilidad civil o penal respecto a estos casos? No, naturalmente que no existe. Sí, por supuesto. Bueno,
No, pero por silencio administrativo habría que como pedir el procedimiento. Pero habiéndose cumplido el objeto de la sesión por la hora, seguimos mañana. Mañana la votamos hasta total despacho. Si alguien quiere presentar una indicación hasta mañana a las 12. Mañana a las 12. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.